Muy buenas tardes, entonces. Le damos la bienvenida a nuestro segundo webinario 2023 del Sur Chile, titulado en esta oportunidad Urgencias y fallos recientes en materia de agua. Vamos a hacer un pequeño cambio en el programa, invirtiendo el orden de las ponencias nomás. Entonces, la primera ponencia que expondrá Pablo Jäger, director de Alsud, abogado por la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en Economía y Derechos de Recursos Naturales. Pablo es director ejecutivo de Diagua Consultores, fue por 9 años el abogado jefe de la Dirección General de Aguas, y hasta el año 2003. Actualmente es vicepresidente de ACHAD, que es la Asociación Chilena de Derechos de Agua. Él nos expondrá su ponencia titulada Fallos de la Corte Suprema sobre obras en cauce, donde abordará el reciente fallo de la Corte Suprema, ¿verdad?, que ha dictado una importante sentencia en materia de aguas, específicamente en lo relacionado con las obras que se ejecutan en cauces naturales o artificiales y las facultades que tiene la Dirección General de Agua en la materia. Esta sentencia debería conducir a la modificación de criterios de la autoridad. En resumen, el máximo tribunal dictaminó que no toda la obra ejecutada en un cauce natural o artificial requiere una autorización previa de la DGA, siendo excepcional que se requiera, y la sentencia justamente se refiere a las condiciones que la hacen procedente. Un tema bien relevante que nos va a exponer Pablo. A continuación, expondrá Camila Botiller, abogado en Derecho, magíster en Ciencias Jurídicas y licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesora de Derecho Ambiental, Recursos Naturales y Derecho de Agua de la Universidad del Desarrollo y presidenta de la Asociación Chilena de Derechos de Agua. Camila nos expondrá, ¿verdad?, su ponencia titulada Los plazos que están corriendo en materia de agua. ¿Son realistas? ¿Verdad? La ley 21.435 del año 2022, que modificó el Código de Agua, establece varios trámites que deben cumplir los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas, que deben realizarse dentro de determinados plazos. Existen muchas dudas al respecto, y es evidente que se deben adoptar decisiones para evitar que estos trámites y plazos se transformen en un problema para los usuarios y la administración. Algo ya se ha estado discutiendo y han habido algunos reformas en ese sentido, ¿verdad? Y Camila se va a explayar y nos va a exponer al respecto. Como es habitual, primero realizaremos ambas presentaciones y luego daremos un espacio para consultas y comentarios. Así que, Pablo, la audiencia es tuya, partes y después vamos con Camila. Muchas gracias. Bueno, gracias, Pablo. Una vez más, agradecer al Sur la posibilidad de conversar con ustedes sobre los temas de agua, que son los que a muchos nos apasionan. Y en este caso, como ha dicho Pablo, me voy a referir a un fallo reciente de la Corte Suprema, que vino a confirmar un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, y que cuando lo conversamos en el directorio del Sur nos pareció que era importante que se conociera. Voy a compartir pantallas para los efectos básicamente de una ayuda a memoria. Ya. Bueno, entonces este fallo, como les digo, se refiere básicamente a temas relacionados con obras hidráulicas, construidas en este caso en un canal... tomar una captura de pantalla. ¿Qué cosa? Alguien dijo algo. Sigo. Como les decía, este fallo se refiere a obras construidas en canales, en obras construidas por la mano del hombre, obras hidráulicas, pero también de una u otra forma, por las normas que citan los fallos, se aplican a cauces naturales, es decir, los ríos, los esteros, etcétera. Entonces, aquí está citado el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago del año 2020 y está citado el rol en la Corte Suprema del año 2022. Es bastante reciente. Ahora, los hechos, para situar a los que no conocen de qué se trata esto,
El canal Melado es un río, es un canal que capta en el río Melado. Como les voy a mostrar un planito después que hice para explicarles cómo está configurado el tema. Pero es un canal muy antiguo, construido a principios del siglo XX, construido por el Estado de Chile y con una capacidad original de 30 metros cúbicos por segundo. Los canalistas del Melado tienen inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Linares un derecho de aprovechamiento para el total de los asociados a la Asociación de Canalistas del Melado por 25,29 metros cúbicos por segundo. Ahora, el canal Melado capta las aguas en el río Melado y recorre aproximadamente 19-20 kilómetros hasta la estación de medición de la Dirección General de Aguas, donde en esa estación que está antes del túnel Melado se comprueba por la Dirección General de Agua y por la Junta de Vigilancia del Río Maule el cumplimiento de la famosa resolución 105 de 1983. No me voy a referir a esa resolución, pero es bien importante y quizás algunos de ustedes la conozcan. Pero en definitiva, ese es el lugar donde se han medido las aguas siempre por la Dirección General de Agua y por la Junta de Vigilancia del Río Maule. Después de esa estación, en el Río Maule, como en el kilómetro 19, existen túneles que no permiten pasar más de 19 metros cúbicos por segundo por las cosas de que el canal ya tiene más de 100 años y por lo tanto han pasado muchas cosas. Y la EGA tiene clarísimo y también los canalistas tienen claro de que no es posible conducir más de 19 metros cúbicos por los canales. Pero en el tramo anterior a los túneles se podía originalmente conducir mucho más agua y es parte del tema al cual se refieren estas sentencias. En el año 2011, ya hace bastante tiempo, en el contexto de la construcción de 2 centrales hidroeléctricas para usar las aguas de los canalistas del Melado, centrales que se llaman Los Hierros y Los Hierros 1, como parte de la construcción de las centrales se mejoró la capacidad de conducción del canal para poder conducir en el tramo del canal anterior a los túneles el total de los derechos de aprovechamiento de los canalistas del Melado. Esto es lo que les decía, los 25,29 metros cúbicos por segundo. Ahora, en el año 2014, ya hace bastante tiempo, se produjo un pequeño derrumbe en el canal, en un tramo bastante corto, apenas 20 metros, si ustedes consideran que el canal tiene una longitud de más de 20 kilómetros. Pero fue un derrumbe que dio origen a toda la discusión que les voy a contar. Le hice un pequeño planito aquí de cómo está estructurado esto. Por el lado, yo lo veo por el lado derecho, pero está la bocatoma del canal Melado en el río Melado. En verde está dibujado el canal Melado, que en el kilómetro 18 tiene una bifurcación hacia las centrales. Las centrales usan el agua, producen energía y devuelven el agua al río Melado. Una vez que el agua vuelve al río Melado es un afluente del río Maule y las aguas por el río Maule van a dar a los embalses Colbún y Machicura, para los cuales se dictó la famosa resolución 105 de 1983, que como les digo, tiene alguna importancia en este tema. Ahora, después de la bifurcación en el kilómetro 18, está ubicada la estación de la Dirección General de Aguas por la cual se miden las aguas, y después de esa estación empieza el túnel Melado que no permite conducir más de 19 metros cúbicos por segundo, y el canal Melado se va hacia la cuenca del río Ancoa, que es donde están los terrenos de riego, en definitiva, porque en toda esta parte al principio solamente es conducción de agua y después va a dar por el lado del Ancoa, va a dar al embalse Ancoa y después a los terrenos de riego. Bueno, a propósito del derrumbe, y como la Dirección de Aguas tomó conocimiento de este derrumbe,
la DGA inició una fiscalización y dictó una resolución. Esta resolución concluyó tres cuestiones principales. Primero, consideró que la Asociación Canal Melado había cometido una infracción, puesto que hizo modificaciones en el canal sin una autorización previa de la Dirección General de Agua. Y la DGA consideraba que esto debía haberse hecho solamente con una autorización previa de la DGA. Y esta intervención en el canal le permitió aumentar el caudal, según la DGA, a un caudal mayor que el que había porteado históricamente, de 19 metros cúbicos, llegándolo a 25,29, que son los derechos de los canalistas en el canal Melado. Lo segundo que dijo la DGA es que correspondía que previamente, como ya les decía, se hubieran autorizado las obras antes de la construcción y utilización de estas obras, porque en esto aplicaban los artículos 41 y 171 del Código de Aguas y además el artículo 294 del Código de Aguas, que es importante hacer mención desde ya, que se refiere a las obras hidráulicas mayores. En este caso, porque la DGA consideraba que el aumento de caudal había sobrepasado los 2 metros cúbicos por segundo y por lo tanto tenía que haber sido aprobado también en virtud de este artículo 294 del Código de Aguas. Y finalmente, y era lo más complejo de todo, era que la DGA dictó una norma transitoria de operación en la misma resolución que resolvió la fiscalización. Y esta norma, en virtud del artículo 307 del Código de Aguas, dispuso que por el canal Melado solo se podría transportar el caudal considerado en su diseño original, según la DGA, como ya les he dicho, era de 19 metros cúbicos. Es decir, no se podían echar y conducir los 25,29 metros cúbicos por segundo que se captan en el río Melado, sino que solamente se podían captar 19 metros cúbicos. Y esta norma transitoria de operación iba a tener vigencia mientras la DGA no autorice las obras constatadas de modificación y reparación. Esto era muy grave para los canalistas porque obviamente ese delta de agua entre los 19 y los 25 perjudicaba muy notablemente la operación de las centrales hidroeléctricas que ya estaban funcionando hace bastante tiempo. Esta resolución de la Dirección General de Aguas fue objeto de un recurso de reconsideración, primero, que fue rechazado, y después objeto de un recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago. La Corte... ¿Te lleváis la carta? Sí. Ya. Que la empresa firmado. Listo. Alguien está con el micrófono abierto, por favor. Lo apagaron ahí. Sigue, Pablo. Ya. Bueno, la Corte de Apelaciones de Santiago, en un fallo unánime, después lo voy a explicar un poquito más, pero sentenció básicamente dos cosas. Primero, que la DGA no tiene facultades para exigir la aprobación de un proyecto previo para la construcción de las obras ejecutadas. Y segundo, que la DGA tampoco procede que, de acuerdo al artículo 307 del Código de Aguas, pueda imponer una norma transitoria de operación del canal disminuyendo las aguas que se pueden portear por él. Es decir, los dos elementos principales que había dictaminado la DGA, los tribunales, la Corte de Apelaciones de Santiago en este caso, dijo que no era procedente, que eran ilegales, unas imposiciones ilegales. Ahora, los fundamentos del fallo de la Corte de Apelaciones, y esto es quizás lo más importante porque obviamente esto va a traer algunas consecuencias que me imagino que la DGA va a tener que modificar algunos de sus criterios. Lo primero que dijo el fallo es que no toda obra ejecutada en un cauce natural o artificial requiere una autorización previa de la DGA. Por el contrario, la norma general es que las obras que ejecuten los dueños de los canales, es decir, los dueños de los derechos de aprovechamiento en sus obras de conducción, no requieran autorización previa de la Dirección General de Agua. Esto es una conclusión muy importante porque, en definitiva, en principio,
cualquier obra que se haga en un canal no requiere autorización previa de la Dirección General de Agua. Ahora, sí hay dos circunstancias que hacen que las obras pudieran llegar a tener que ser aprobadas previamente por la Dirección General de Aguas. Y son dos, y solo dos. Primero, que las obras que se vayan a ejecutar puedan causar daño a la salud, a la vida, salud o bienes de la población. Esa es la primera. Y segundo, que de alguna manera las obras que se vayan a ejecutar alteren el régimen de escurrimiento de las aguas. Si se da alguna de estas supuestos, la Dirección General de Aguas podría exigir efectivamente que se apruebe previamente el proyecto por la Dirección General de Aguas antes de poder usarse y construirse. En este caso particular, la Corte de Apelaciones de Santiago consideró que la DGA no acreditó suficientemente que concurriera ninguna de estas circunstancias, y además dice algo bien importante el fallo, y es que es obligación de la Dirección General de Aguas acreditar la concurrencia de estas causales. No se puede invertir el onus probandi o el peso de la prueba en términos de que los afectados, es decir, los que quieran construir, tienen que probar que no concurran. Es al revés, la DGA es la que tiene que comprobar que concurren y en ese caso exigir la aprobación previa de la Dirección General de Aguas. Además, y esto es muy importante, dijo la Dirección General de Aguas, la Corte de Apelaciones de Santiago, que la aplicación que pretendió la Dirección General de Aguas de los artículos 294 y siguientes del Código de Aguas que se refieren a proyectos de obras hidráulicas mayores no son exigibles en este caso, porque esas normas solo aplican cuando se refiere a obras hidráulicas nuevas y no obras de mejoras en obras ya antiguas. De más está decir, ya lo he dicho, que el canal Melado fue construido a principios del siglo XX, en 1915, 20, por allá, y por lo tanto, claramente esta es una obra muy antigua y no procede la aplicación del artículo 294 del Código de Aguas. Esto es muy importante porque todos sabemos que el artículo 294 además trae aparejada otra circunstancia que es muy compleja de cumplir, que es que antes de que la DGA pueda aprobar una obra mayor en virtud del artículo 294 del Código Civil, del Código de Aguas, tiene que haber sido aprobada esa obra de acuerdo al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces se requieren dos aprobaciones de órganos con muy distinta competencia, lo que hacen la aplicación de este artículo muy complejo. Pero bueno, la Corte consideró que estos artículos del Código de Aguas no son aplicables, ya que estos artículos solamente aplican a las obras nuevas. Y como consecuencia de lo anterior, dado que el artículo 307, que se refiere a la norma transitoria de operación, está en el mismo contexto del artículo 294 y siguiente, esto se refiere a obras mayores, también concluyó la Corte de Apelaciones de Santiago que la DGA no puede imponer una norma transitoria de operación, puesto que esta facultad solamente se refiere también a obras hidráulicas nuevas y no a mejoras en obras antiguas. Finalmente, la Corte Suprema se tuvo que pronunciar respecto de un recurso de casación de la Corte Suprema, de la Dirección de la Dirección General de Aguas, y este recurso de casación también fue rechazado en forma unánime por la Corte Suprema y resolvió algunas cosas que me interesa copiárselas textualmente. Primero dijo respecto de las normas del artículo 41 y 171 del Código de Aguas que se refieren a modificaciones de cauce. Respecto de la primera de las materias que yo les dije
que hacen procedente que sí deba pronunciarse la Dirección General de Agua. Es decir, que haya una alteración del régimen de escurrimiento de las aguas. Entonces la Corte Suprema se pregunta si en este caso hubo una alteración del régimen de escurrimiento de las aguas que pudiera justificar que haya tenido que aprobar previamente. Y acá leo textualmente lo que dijo la Corte Suprema, que el diseño original del canal contemplaba una capacidad de 30 metros cúbicos y los intentos ejecutados por la asociación para restablecer la capacidad de porteo y mitigar las consecuencias de aquellos acontecimientos negativos no pueden ser considerados como susceptibles de alterar el régimen de escurrimiento de las aguas. Máxime, sí, como se ha hecho constar los actos recurridos, el peraltado del canal, la subida del nivel de los muros, a lo sumo logró incrementar el caudal transportado a la altura del puente El Látigo a 25,29 metros cúbicos por segundo, 25 metros cúbicos por segundo, que son justamente los derechos de agua de que son propietarios los canalistas del Melado. Después se pregunta el fallo de la Corte Suprema si por el contrario, ya que no se da el primer supuesto, pudiera darse el segundo supuesto. Esto es la generación del riesgo de vida, salud o bienes de la población, en cuyo caso también debiera requerirse la aprobación de la Dirección General de Aguas. Y en este caso también la Corte Suprema llega a la conclusión de que no se da este supuesto. Lo primero que hace es constatar que entre las dos resoluciones que dictó la Dirección General de Agua en este expediente hay una flagrante contradicción, ya que en la primera resolución, la que se pronunció sobre la reconsideración, sobre la fiscalización, expresamente dice que no se da una situación de riesgo o peligro como esta. No obstante, en la resolución que resolvió la reconsideración, sí afirma de que se daría este riesgo. Pero nosotros, cuando nos defendimos en primer término respecto de la fiscalización, no podíamos saber que en la reconsideración la DGA iba a inventar otra causal que no estuvo debidamente expuesta. Entonces aquí la Corte Suprema dice, no se explicitó en los actos que emitió la DGA donde se emplazan aquellas viviendas o personas, cuántas viviendas o personas se verían afectadas por el riesgo, ni en qué se traduce dicha contingencia o omisión argumentativa que efectivamente impide al administrado, a la Asociación Canal Melado, no solamente ejercer de forma correcta su derecho de defensa en el marco del procedimiento administrativo y judicial, sino que adecuar su conducta de tal manera de efectuar las obras de mejora del canal que son requeridas, salvaguardando el eventual riesgo invocado por la autoridad. Y finalmente dice, las mismas carencias indicadas en el considerando precedente se hacen extensivas a la situación de los relevantes aguas abajo, invocada por el servicio, toda como causal de riesgo para la vida, salud, pues se desconoce a qué sujeto se refiere, cuántos son, cuál es el caudal que requieren, cuál es la superficie que se vería privada de riego, cuáles son los cultivos eventualmente afectados y cuál es la incidencia de otras fuentes de abastecimiento disponibles. Nada de esto fue indicado o debidamente probado por la Dirección General de Aguas, por lo tanto, la Corte Suprema llegó a la conclusión de que tampoco se acreditó que hubiera estado en riesgo la vida, salud o bienes de la población. Finalmente, respecto del artículo 294 y siguientes, la Corte respalda también lo que dijo la Corte de Apelaciones de Santiago y señaló que es plausible sostener que la construcción de un peralte de 20 metros en un canal que se extiende por 21 kilómetros no puede ser entendida como la construcción de un acueducto. No es una obra nueva en los términos previstos en el artículo 294, por más que aquella mejora sea apta para incrementar la capacidad de porteo del cauce artificial, siempre dentro del caudal cuyo aprovechamiento ha sido autorizado en favor de los canalistas. Bueno, con esto termino la presentación porque es lo que dice el fallo que les he contado. Como les digo,
nos pareció en el directorio del Sur que era una sentencia interesante de conocer, porque esto va a hacer que la Dirección General de Aguas tenga que cambiar algunos de sus criterios. Y bueno, lo que están diciéndole los tribunales a la dirección es que tiene menos facultades de las que ella creía tener. Y por lo tanto va a tener que ajustarse a estas facultades y no otras. Y cuando quiera invocar estos artículos, va a tener que probar debidamente que se da alguna de estas situaciones para que tengan que autorizarse estas obras por la Dirección General de Aguas antes de construirse y utilizarse. Con eso termino, Pablo. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante. Como comentaba, vamos a hacer las dos ponencias primero y después, ¿verdad?, ofreceremos un espacio para consultas y discusión. Camila, la audiencia es tuya. Muchas gracias. Ya, hola Pablo, gracias. Hola Pablo Rengifo, bueno, saludo también a mi co-expositor Pablo que muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy profesora de Derecho de Aguas, Derecho Ambiental y Recursos Naturales hace mucho tiempo, de hecho varios aquí nos hemos topado en muchas instancias académicas, más que nada, pero a partir del año pasado también me está tocando otro rol, que es el de presidenta de esta Asociación Chilena de Derecho de Aguas, en la que Pablo es también parte de socio fundador y también parte del directorio. Estamos partiendo, pero nuestra idea es agrupar a los abogados que nos dedicamos con cierto tiempo, experiencia, podríamos decir, al derecho de aguas. Una mínima prevención que me hacen todos mis asociados acá es que esta sesión es de derecho de aguas y no de los derechos, aunque los derechos de aprovechamiento sea uno de los grandes temas en los cuales estamos siempre discutiendo o ha sido el foco de muchas de las últimas modificaciones legales, pero el derecho de aguas es mucho más. Por ejemplo, obras, como acaba de explicar Pablo, organizaciones de usuarios, la institucionalidad pública, que claramente va a requerir una segunda vuelta o tercera vuelta luego. Entonces, los derechos de aprovechamiento están en la mitad de todo, ¿cierto? Pero no es solamente ese el tema y nosotros queremos tratar más temas, aparte de lo que nos ha tenido un poco discutiendo todo el rato los últimos 10 años. Bueno, y respecto a lo que me pidieron que expusiera, me voy a referir de manera bastante específica a algunas de las modificaciones o adecuaciones, sobre todo, que trae la Ley 21.435, que muchos hemos entendido como un cambio de principios, o cambio, incluso la discusión clásica, cambio de código, pero una de las cosas que están en los transitorios, pero que es sumamente importante y muy práctica para todos los titulares de derechos de aprovechamiento, y aquí sí me voy a enfocar en los derechos de aprovechamiento de aguas, tiene que ver con las adecuaciones registrales que ordena la ley en sus diversos artículos transitorios, que la verdad yo ni siquiera los estoy citando acá porque es mejor verlo conceptualmente, creo, porque no quedó muy ordenadita, ni la reforma al código, ni el código finalmente, ni los artículos transitorios. Pero voy a tratar de hacerlo de manera más sintética y así también con Pablo después podemos, no sé, comentar algo, lo que ustedes puedan tener dudas. Bueno, esto es un poco de historia, pero los sistemas registrales que existen en Chile respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas, que es esa sigla que está allá arriba, son básicamente dos y que han corrido en forma paralela a lo largo del, básicamente, digamos, siglo XX, ¿ya? O mitad del siglo XX en realidad. Incluso antes quizás con la ley de casos de la lista. Pero está el conservador de bienes raíces, que es el sistema registral clásico de los inmuebles, de los bienes raíces, en los cuales existe un registro paralelo, que son los registros de propiedad de aguas, en los cuales deberían constar, y esto se instauró a partir del Código de 1951, aunque existían inscripciones antes por la ley de asociaciones de canalistas, que el código reconoce, ¿ya? En esa época no me voy a ir tanto para atrás en la historia, pero más o menos para llegar a la época Código 81 y después a la reforma. Títulos individuales, sea de Mercedes, que venían otorgadas en legislaciones anteriores, y
ojo que esa es otra característica de nuestra legislación de aguas que siempre ha reconocido, incluso desde el Código Civil en 1857, se han ido reconociendo los derechos o mercedes otorgadas con anterioridad conforme a la ley. Entonces hay una solución hay un reconocimiento continuo de los títulos que tienen los particulares para el uso de las aguas, y que la idea era que llegaran todos a este registro conservatorio. ¿Por qué? ¿Cuál es la función del registro conservador? Al someter los derechos de aprovechamiento, que son derechos reales, al régimen registral, estas inscripciones son prueba y vigencia de la propiedad o posesión más bien del título. ¿Ya? En el fondo, estas inscripciones lo que comprueban es a nombre de quién o quién es el titular. ¿Ya? Voy a Y ir pues a tenemos, comprar. perdón, están con el, hay que tener de nuevo el micrófono abierto. ¿Sí quiere ir? Ya. Y por eso está el registro de propiedad, que ahí están los títulos individuales, y también pasó, por algunas regularizaciones que se hicieron también en los años 90, creo, los títulos estatutarios que se llaman, o los títulos que son de ciertas comunidades de aguas que se constituyeron, aunque su primer título es en el fondo el que está en esa comunidad. Y tenemos los registros de hipotecas y gravámenes, interdicciones y prohibiciones, que son en el fondo accesorios o tributan a alguno de los registros, al registro de propiedad, ¿ya? Respecto de ciertos gravámenes que se pueden imponer en contra, sobre los derechos de aprovechamiento. Paralelamente, y a partir del Código 81, se crea el Catastro Público de Aguas, que es un registro administrativo a cargo de la Dirección General de Aguas, que tiene más registros y que, si bien tiene un registro público de derechos de aprovechamiento, tiene otros registros de las otras, tanto obras como fuentes o todo lo que tiene que ver con las aguas. Entonces hay un registro de obras, hay un registro de bocatomas, registro de declaraciones de usuarios, también hay un listado de fuentes, el inventario, después han ido agregando más, el inventario de glaciares y así, ¿ya? Y este registro, que es administrativo, claramente no tiene la misma información que la de los conservadores de bienes raíces, y eso es un problema que se observa desde hace muchísimo tiempo. El problema, en parte, es que los conservadores de bienes raíces tienen un territorio jurisdiccional de comunas o agrupación de comunas, anterior a este registro del CPA, que es nacional y que lo administra la DGA por regiones en el fondo, ¿ya? Entonces ya tenemos ahí un tema de que la información no viene de la misma parte o no viene del mismo lugar. Lo otro es que también el conservador de bienes raíces se fija por la ubicación de la bocatoma o de dónde se saca el agua, y la DGA los tiene por fuente, más o menos, por región, ¿ya? Porque debería ser más o menos, ahí por región más o menos lo mismo, pero cuando ya entramos a nivel de comunas, puede ser que un derecho tenga una captación en una comuna, y por decirlo, aparezca, o que fue lo que pasó en el conservador de Puente Alto, que se captaba en un conservador y después se tuvo que cambiar de conservador. Entonces, con el correr del tiempo y además con las transferencias y las transmisiones, o sea, cuando van cambiando los titulares de derecho, alguien muere y la sucesión o la comunidad hereditaria lo inscribe a su nombre, después se le adjudica o se vende o por cualquier otra razón va cambiando, la información que tenía la DGA en el Catastro Público de Aguas, aparte de no ser completa en cuanto al universo de derechos, tampoco estaba actualizada respecto de los actuales titulares. Y eso se empieza a manifestar en graves problemas de administración, como por ejemplo el cobro de patentes según los registros del CPA, que es lo que tiene la DGA, si al final eso es lo que el organismo público tiene como información, a titulares que ya no eran los titulares, porque había habido transferencias o transmisiones. O también podrían haber habido sucesivas divisiones, por ejemplo, cuando un derecho se transfiere en parte, una parte del caudal, en el fondo se crea un título distinto. Entonces, eso también empieza a generar problemas, y no solamente a título de las patentes, sino por efecto es bien difícil administrar o hacer una evaluación de gestión de los recursos hídricos, por más que se tengan las estimaciones de hidrología, con el cambio hidrológico que tenemos y cómo han cambiado las precipitaciones, como la menor recarga de los sistemas, tampoco sí se saben cuántos derechos hay, por ejemplo, en una determinada fuente y cuánto es el volumen que tienen cada uno de estos derechos, o cuál es su punto de captación vigente. Entonces, ¿qué pasa? Que acá hay que hacer en el fondo una línea de tiempo registral en Chile, como les decía, que tenemos la ley 10.139 de 1908,
que parte con las inscripciones solo de las asociaciones de canalistas. Después el Código 1951, que ordena ya la inscripción de los derechos de aprovechamiento, además de las organizaciones de usuarios adscritas a esta ley, porque el Código 51 vino como a tomar toda la legislación existente y a establecer un sistema que unificaba la regulación de las aguas terrestres en Chile. Pero a poco andar, esto del año 51, acuérdense que además que el Código 51 le costó salir, porque aunque se empezó a discutir en los años 30, tuvo un veto presidencial y estuvo medio parado en el Congreso, entonces legislar en agua siempre cuesta como 15 años en Chile, entonces el 51, pero el año 67 con la reforma agraria tenemos un cambio de timón importante, no solo en cuanto a la configuración de los derechos, sino también en el tema registral, porque esa reforma, la ley de reforma agraria, establece que, como los derechos de aprovechamiento de aguas pasan a ser derechos reales administrativos y se fragiliza bastante su posibilidad de, por ejemplo, no se podían ceder libremente, no se podía cambiar el uso, y la caducidad era con menor tiempo, también, y se caducaron las hipotecas y gravámenes por la misma ley, una cosa bastante insólita, pero también decreta que no se deben seguir registrando o inscribiendo los derechos en los conservadores de bienes raíces. Y eso provoca un vacío de tiempo hasta que, cambiado, bueno, tuvimos más de una historia, ¿cierto? Entre 1969, que es cuando 1967 la reforma agraria, 1969 la dictación del Código en texto refundido, al año 76, que es cuando se dicta el decreto, perdón, el 79 creo que es el decreto ley 2006-93, que establece dentro del acta constitucional número 3, reconoce la propiedad de los derechos de aprovechamiento a sus titulares, como que la reconoce, la recompone legislativa, o sea, constitucionalmente, y establece una presunción respecto de quienes estén usando efectivamente las aguas para efecto de ordenar un poco la situación a ese momento. En fondo, ¿quién estaba usando las aguas? Si no se tenía otra indicación, título, inscripción o registro, se presumía. ¿Ya? Y después el Código 1981, en artículos que ustedes por supuesto deben tener bastante claro, que son los artículos de regularización, que son el primero, el segundo y el quinto, trató de establecer en el fondo un sistema a través del cual los usuarios pudieran registrar sus títulos, sea que estaban con una falta de cadena de inscripciones, artículo primero, porque no se inscribieron en ese lapso en que tuvimos un paréntesis registral conservatorio entre el año 67 y el año 79, no es menor, son casi 15 años, y los que no tuvieran título, producto de razones cualesquiera, artículo segundo transitorio, o por originarse en la adjudicación que hacía el Servicio Agrícola y Ganadero, o CORA, digamos, en fondo, la CORA, heredado por el SAC, pudieran tener un título el cual inscribir en el conservador, cumpliendo así con el artículo 114 del código que ordenaba, en el fondo, que todos los títulos estuvieran inscritos, que distingue varios, ¿ya? Entonces, ahí se completa la historia, porque en el fondo se parte con la inscripción estatutaria, se registran los regadores, más bien regadores o de propiedad de agua, después se dejan de inscribir los derechos, después se retoma el sistema registral. Y se reconoce en el fondo la situación fáctica, y por eso, en general, hay un principio en materia, en nuestro derecho, ¿verdad?, que ha aparecido cuando hay que hacer estos regímenes de transición, que son reconocer al usuario efectivo o al usuario en el momento, dándole una presunción o al menos una preeminencia respecto de que ese es el principio de realidad, podríamos decir, ¿ya? ¿Qué pasa ahora con la reforma del 2022? Que trata de, en el fondo, establece otros mecanismos para encauzar la información y registro, es el principio, en el fondo, de unidad registral, que podríamos decir que trae la reforma del 2022, para que la información que está en los conservadores de bienes raíces esté completa, primer punto, y segundo, que sea esa la misma información que tiene el órgano administrativo para poder gestionar las aguas. Entonces, si al año 81 se inscribían los títulos constitutivos de organizaciones de usuarios, los acuerdos de comunidades de agua, este tema de la distribución ha sido poco aplicable, pero lo que nos interesa acá están en los derechos de aprovechamiento, constitución originaria,
la tradición de derechos anteriores, la transmisión, que es por causa de muerte, y también todo lo que es la regularización judicial a través de resoluciones judiciales que reconozcan estos de aprovechamiento, sean por el segundo transitorio o en el caso del quinto transitorio del SAC. Y ahí están, ¿qué pasa con la reforma 2022? Se simplifica esto y se dejan solamente dentro del registro conservatorio los derechos, o sea, los títulos, la constitución originaria de los derechos y también, perdón, las transferencias y las regularizaciones. O sea, la idea es que queden solamente los títulos de los derechos de aprovechamiento registrados en el conservador de bienes raíces. ¿Y cómo hace el objetivo de la reforma a nivel registral? Para lograr que todos los derechos que van a estar en el conservador de bienes raíces se traspasen al CPA, establece en el fondo una obligación de primero inscribir en el conservador y después inscribir en el CPA y además después anotar al margen de la inscripción de dominio el registro en el CPA, cosa que el título quede con las mismas anotaciones, ¿ya? Completo. ¿Cuál es la sanción para empujar a esto? Que no se puede anotar la transferencia. La verdad es que la transmisión se efectúa igual, porque la transmisión es por causa de muerte. Entonces, la persona, cuando muere la persona, independiente de lo que diga el registro, los bienes pasan a sus herederos. Otra cosa es que para poder hacer la inscripción se va a requerir haber cumplido con estos requisitos, pero no se pueden hacer inscripciones de transferencia si es que no se va a tener a la larga, digamos, a los 5 años, supuestamente, vamos a tener todos los títulos dentro del conservador con su correspondiente registro en el catastro y con su correspondiente anotación del catastro en el conservador. Ahora, las preguntas que surgen, porque sabemos que tenemos un montón de títulos que no están con todas las características que establece el Código de Aguas actual, o que a lo mejor no están inscritos, o que a lo mejor están en proceso. Entonces, la pregunta que cabe respecto a eso se va a tener que perfeccionar. Igual, dentro de los artículos transitorios de la ley 21.435 dice que la DGA va a abrir un registro para todos los derechos que se informen que tengan los conservadores y los titulares de aprovechamiento acompañando la inscripción más vigencia. O sea, ya se va a hacer podríamos decir, un registro, no sé si es provisoria la palabra, pero sí de actualización, ¿ya?, de los derechos que estén inscritos en los conservadores al menos. O sea, eso ya es lo primero que se puede hacer. Ahora, ¿qué se requiere para poder inscribir un derecho en el catastro público de agua? De nuevo, contar con una inscripción conservatoria del derecho de aprovechamiento, o sea, con un título inscrito. Segundo, ahí está el tema del título perfecto, si no va a pasar en el fondo a un catastro provisional. Y respecto a los requisitos de perfeccionamiento del título, que es un tema que podría aplicarse en sí mismo y que yo creo que debería ser objeto de reforma en el reglamento del catastro para poder facilitar el sistema de perfeccionamiento que está judicial y es muy engorroso. Lo importante sería que se pudiera establecer un sistema de perfeccionamiento más bien administrativo, quizás con reclamo judicial, esta es mi opinión, no digo que se vaya a hacer, y que en el fondo el sistema de perfeccionamiento sea más simple para poder después llegar a inscribir los derechos tanto en el conservador como en el catastro con las mismas características. Y ahora, ¿qué pasa si no hay inscripción? Y acá se mantiene por 5 años el sistema de las regularizaciones, ¿ya? Respecto del artículo 1 transitorio del Código de Aguas, que es cuando hay que juntar o completar la cadena de inscripciones de un título que ya estaba inscrito. Si el título ya está inscrito, no creo que tenga el problema de la caducidad porque el título ya está inscrito, lo que pasa es que hay que actualizarlo. Distinto es el caso de los artículos 2 y 5 transitorio, que a partir de la publicación de la ley 21.435 tienen, de acuerdo al artículo 1 transitorio de la ley, un plazo de 5 años para iniciar el procedimiento de regularización judicial o ante el SAC, para fondos siguen vigentes, pero tienen que iniciar el procedimiento de regularización judicial o administrativa dentro del plazo de 5 años, que sería a octubre del 2027, porque la ley entró en vigencia en abril del 2022 a abril del 2027. Eso respecto de si no hay inscripción. Primer caso, el primero transitorio habría que completar la cadena de inscripciones y en los otros 2 casos habría que iniciar la inscripción.
Y ahí está el plazo para regularizar. Dentro de los 5 años siguientes a la publicación de la ley, el proceso debería concluir con la incorporación del derecho tanto al conservador como al CPA, y se debería inscribir también al margen de la, o sea, anotar al margen de la inscripción en el CPA. ¿Cuál sería la forma de empujar esto? Es como les decía, que pasados los 5 años no se podían hacer transferencias al margen. Ahora, otro tema, que es yo diría, el tema que nos ocupa ahora por un tema de plazos, y ahí está la pregunta de que me decían ustedes si los plazos son realistas y están probando no serlo, es respecto de la inscripción del acto constitutivo del derecho, o sea, un derecho que nunca ha sido inscrito, que no quepa dentro de los artículos 2º y 5º transitorios del Código. O sea, un derecho de aprovechamiento que haya sido inscrito, o sea, constituido por una resolución por acto de autoridad, y que no se haya inscrito en el conservador como primera inscripción. Para eso, el artículo 2º transitorio de la ley 21.435 dice que los derechos que estén en este caso, que no se hayan inscrito cumplidos 18 meses desde la publicación de la ley, o sea, en octubre de este año, van a caducar. O sea, dejan de estar vigentes. Y la razón, yo creo, de fondo detrás de la caducidad es este sistema, es este principio, digamos, de unidad registral. Y además porque la inscripción de la resolución en el conservador es una carga que tienen todos los titulares de derechos de aprovechamiento para efectos de tener el título a su nombre y de mantener vigente la titularidad del derecho para efectos registrales. Entonces, si me preguntan cuál es la razón, si en el fondo está justificada la caducidad de un derecho por la falta de inscripción que debió hacerse a todo esto, porque siempre se ha debido hacer. Esto no es que el requisito se ponga a partir del 2022, sino que parte del procedimiento de constitución de derechos de aprovechamiento es que el interesado debería inscribir la resolución, producida de escritura pública, en el conservador de bienes raíces. Entonces, este artículo lo que intenta es empujar a todos esos derechos que por alguna razón no se ha terminado ese trámite hacia la inscripción conservatoria. ¿Qué pasa si el conservador rechaza, por alguna razón, porque los conservadores cada uno tiene quizás requisitos o formas de inscripción? Si el conservador rechaza la inscripción, se puede acceder al procedimiento judicial como de reclamación o de insistencia que está en el artículo 1º transitorio del Código, ¿ya? Que es para efectos de completar la cadena de inscripción. Y ahí está la sanción, como les decía, en caso de no hacerse, es la caducidad del derecho. Hay sí, sin embargo, ciertos titulares que están exceptuados o que no se les aplicaría la caducidad, como lo que se le ha denominado los pequeños titulares de derechos de agua, que son servicios sanitarios rurales, comunidades agrícolas, propietarios de áreas protegidas que no los utilicen porque hay un sistema que se pueden acoger de utilización dentro de la fuente, y comunidades indígenas, que son en el fondo ciertos titulares como considerados que no debería aplicárseles la caducidad, y esto por efecto de la ley en su artículo transitorio. ¿Qué está pasando con esto? Que quizás es el que más apura, porque el plazo se vence en 18 meses desde la publicación, que sería octubre de este año. Se está tramitando en el Senado una reforma en que nos tocó participar como asociación por una de nuestras asociadas que fue a exponer, en que la autoridad, el gobierno, está tratando de ampliar el plazo de estos 18 meses a los mismos 5 años que tienen los derechos que se pueden regularizar. O sea, dejar un plazo, esto está en trámite en el Senado, así que no estoy diciendo que esto sea así, pero esto es lo que se está tramitando en el Senado para tratar de uniformar estos plazos y que en el fondo todos estos empujes que hace el sistema ahora para que estén los derechos inscritos en el conservador, catastrados en el catastro público de aguas y anotado al margen de la inscripción, su CPA sea dentro del plazo de 5 años. ¿Ya? Y eso sería respecto a este tema. Perfecto. Espérame. Ya. Listo. Muchas gracias, Camila. Procedemos entonces a dar la palabra
para consultas, comentarios, para que conversemos un poquito de ambos temas, interesantes temas. Pueden escribir también consultas en el chat. Ya. Jorge, alguien me está dando eco. Sí, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Sí, se nota que hay un eco. Sí, la verdad es que quería hacer un comentario y una pregunta. La verdad es que la reforma de la ley 21.435 en relación a los plazos de regularización, yo he sido muy crítico, ¿ya? Yo creo que es desconocer una realidad que vive nuestro país. Yo trabajo hace más de 7 años en asociaciones canalistas, así que conozco perfectamente la realidad, cómo son los registros conservatorios, pues, realmente cuánto tarda una regularización de un derecho de aprovechamiento por el segundo transitorio. Pero al margen de las críticas que uno pueda tener, mi pregunta es para la profesora, doña Camila. Estuve leyendo con detención la norma que se estaba proponiendo, me parece que es la 13ª o 15ª transitoria, en agregarle 3 incisos, ¿ya? A fin de poder, dentro del marco de las organizaciones de usuarios de agua, poder regularizar los derechos de aprovechamiento. Pero al leer dicha norma, me queda la sensación que no es nada más que una complicación de lo que podría llegar a ser la aplicación del artículo 1º transitorio del Código de Aguas, toda vez que se permite al usuario de la organización, si es que entendí bien la norma, por eso también admito que puedo estar errado en esto, se admite que con su inscripción, digamos, o sea, acreditando una inscripción individual y acompañando toda la cadena de inscripciones de derechos de aprovechamiento, más un certificado de la organización de usuario y más un informe de la DGA, puede regularizar. Yo quiero entender que el sentido de esta norma es permitir que dentro de las mismas organizaciones de usuarios se pueda regularizar, que es algo que la reforma debería haber contemplado, reconociendo la realidad de nuestras organizaciones de usuarios. Quería saber su opinión, porque a mi juicio, yo creo ver ahí una nueva forma de regularización de los derechos de aprovechamiento, pero que al final es mucho más compleja que lo que podría ser el artículo 1º transitorio, que simplemente voy al conservador y acompaño todos los títulos y se acabó. Esa es básicamente mi observación o pregunta. Muchas gracias por el tiempo y por las excelentes exposiciones. Pablo, si me permite, para entender bien la pregunta, que es súper específica, Jorge creo que era, ¿cierto? Los requisitos que tú estás hablando, ¿te refieres a lo que se está proponiendo de modificación en el proyecto de ley respecto de las inscripciones de las comunidades de agua que se refiere al artículo 13º transitorio de la ley? Correcto, efectivamente, que se agregan 3 nuevos incisos. No me acuerdo bien, me va a disculpar, no es el 13º o 15º, ¿ya? No, el 13º, sí, ese que no recuerdo bien, pero ahí yo creo ver una nueva forma de regularización de derechos, no sé si estoy bien o mal, que sería transitoria, y que además la veo muy complicada en la aplicación práctica, porque desde el momento en que pasa por la Dirección General de Aguas, esto se vuelve prácticamente impracticable. O sea, lamento ser tan reiterativo en este punto, pero hay que darle certeza, comprendo, pero también hay que ser prácticos. Esa es como la observación y pregunta, en verdad, porque me deja un poco desconcertado esa norma. Mira, de llegarse a aprobar. Te tendría que preguntar, porque esto es noticia súper en desarrollo para todos los que nos están ayudando, o sea, que están escuchando acá. No sé si estás mirando, porque salió recién el último informe de la Comisión de Agricultura, que fue, creo que la María Luisa fue a exponer la semana pasada, y el informe salió el jueves, o lunes, creo, y no, ahí el inciso que se está proponiendo para el 13º transitorio se refiere más bien a que se pueden efectuar inscripciones individuales de derechos de aprovechamiento de aguas a partir de las inscripciones constitutivas de las asociaciones de usuarios que hayan sido promovidas judicial o extrajudicialmente por la DGA.
pero no hayan sido, son las que, y aquí si alguno más tiene más información, pero no... Francisca, disculpa que te interrumpa, Dale, no más dale. para la conversa. Francisco Echeverría pone en el Sí, WhatsApp yo creo que Francisco sabe más que yo esto, de todas maneras. que él puede ayudar en la respuesta que le tocó verla, digamos. Dale, de todas maneras. Si Pancho lo tiene más que claro. Sí, hola a todos. Saben que, bueno, no estoy con la cámara prendida porque estoy medio enfermo, así que me quedo apagado. Pero sí, mira, la razón de esa norma dice relación con aquellas inscripciones como aparentemente de dominio que surgen a partir de la constitución de las organizaciones de usuarios. Es decir, que no había una inscripción de dominio previo de derechos de agua, sino que en el fondo provienen de estas como organizaciones que hizo la DGA masivamente en los años 90, en que no habiendo inscripción de derechos de agua, la DGA las constituyó judicialmente y se generó una especie de derecho de aguas que no fue por la forma regular, no por la forma establecida en la ley. Y durante el último tiempo, durante los últimos años, en el fondo se ha venido sucediendo un problema en que se produjeron transferencias de estas acciones o derechos que vienen del estatuto registrado o inscrito en el Conservador de Bienes Raíces y además de derechos particulares que también estaban reconocidos en esos estatutos. Entonces como que se produjeron dobles inscripciones. Entonces lo que está haciendo esta norma, bueno, perdón, y han habido fallos y recientes también de la Corte Suprema que han dicho que la inscripción del estatuto de una comunidad de agua o de una organización de usuarios no genera derechos de agua, sino que solamente es el cumplimiento del requisito legal de estar registrado en el registro de propiedad de aguas, pero eso no acredita tener la titularidad de un derecho de agua. Entonces, lo que busca esa norma y las mejoras que se le han ido haciendo ahora con la discusión es que en aquellas organizaciones de usuarios motivadas por la DGA, un aporte que hizo la asociación fue también que no sean solo aquellas motivadas por la DGA, sino que sea cualquier tipo de organización de usuarios que se haya formado judicialmente, con el informe previo de la DGA, poder generar estas inscripciones de dominio individual de derechos de aguas para aquellos titulares que no las tienen. ¿Por qué? Porque en el fondo esto, y es una nueva forma de regularización, como dice Jorge, pero es a partir de las organizaciones de usuarios que se hayan inscrito en los conservadores sin que los titulares hayan tenido derechos de aprovechamiento de aguas individuales. Y eso es lo que busca la norma, en el fondo como facilitar la inscripción y no tener que llenarnos de regularizaciones por el segundo transitorio, sino que a partir de un informe de la DGA, la organización de usuarios, por ejemplo, la asociación de canalistas X, que tiene 1000 derechos, o sea, tiene 1000 acciones, equivalente a tantos litros por segundo, empezar a generar las inscripciones individuales a nombre de los que aparezcan en su rol de usuario, por ejemplo. A eso es lo que apunta esa norma y a eso es lo que apunta en el fondo las correcciones que se han ido haciendo ahora en la discusión parlamentaria. Muchas gracias, Francisco. Dale tú primero, Eugenio, después tengo a Gao y después tengo un par de preguntas en el chat. Gracias. Camila, buenas tardes. Felicitaciones por tu exposición. Tengo una pregunta que está relacionada con las modificaciones de la 21435, que es la modificación del Código de Agua reciente, que tiene que ver con los plazos, pero no con los derechos de agua superficiales, sino que tiene que ver más con lo que le importa al SUD, no es que le importe, no importa a todos, pero que tiene que ver con la agua subterránea, en la línea de las organizaciones de usuarios y el tema de la formalización y establecimiento del funcionamiento de las CASUB, de las comunidades de agua subterránea, que le dieron un plazo también de 12 meses desde el 6 de abril del 22, que está cumplido, y siendo la realidad de los usuarios de agua subterránea una realidad bien aislada, autónoma, donde son en general usuarios independientes, con cero motivación por asociarse y vincularse, y con muchas más dificultades que los usuarios de agua superficial, que en el fondo dependen de un canal, de un río, de igual ponerse de acuerdo. De llegar a juntarse y formalizar una unión,
¿Qué pasa con todas aquellas que son muchas más que las que han iniciado su trámite, que a la fecha del plazo cumplido ni siquiera ingresaron una carta a un juzgado o a una tramitación específica? ¿Cuál es la operación? Eso para los que somos usuarios o no abogados en materia de agua, así para que tú nos puedas como iluminar sobre el tema. Eugenio, primero que nada, yo no estoy aquí para iluminar, gracias, pero para nada. Gracias a ti por la pregunta, porque la verdad que por el tiempo y por el foco en el que puse la presentación, que era respecto de los registros, no me refería a los otros problemas de plazos que tiene asociada la reforma, una de las cuales, otro plazo que está comprobando, como bien dices tú, ser muy poco realista, es pensar que en un plazo de 12 meses, incluso en que no hubieran puesto el plazo 18, yo creo, con la cantidad de áreas de restricción o zonas de prohibición decretadas y que se siguen decretando, los usuarios de aguas subterráneas, que como bien dices tú, tienen una realidad muy distinta a la de aguas superficiales, porque están atomizados, porque no tienen por qué conocerse ni saber que están en un mismo acuífero, si es que no tienen algún problema o tienen quizá, pueden que nunca se vean, digamos. Y eso pasa en todos los acuíferos, sobre todo porque además los límites de los acuíferos no son tan claros como los de un río superficial, cuando todo el mundo sabe que el río tanto va por acá o por allá, pero no es lo mismo respecto a los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común, que es como los determina la autoridad más encima. A ver, mi opinión, y esta es mi opinión personal, yo creo que este plazo era más que voluntarista, digamos. O sea, si le estaba dando 18 meses solamente para inscribir los derechos de aprovechamiento en los conservadores de resoluciones ya existentes, porque ni siquiera estamos hablando de regularizaciones, un plazo de un año o lo mismo para este tema es muy bajo. Lo otro es que esto ha provocado sí que y esto lo vemos nosotros, lo hemos comentado dentro de la asociación, mira, esto también la gracia de la Asociación de Abogados de Derecho de Aguas es que todos tenemos miles de problemas o situaciones complejas en el día a día de la mano de ustedes, digamos, de los que operan los sistemas. Y surgen este tipo de cosas, entonces han salido, por ejemplo, no voy a hacer promoción, pero una organización o no sé si una organización o una empresa que está tratando de armar las CASUP. Tratando de armarse como un registro incluso medio abierto, en que la DGA yo no sé si tiene alguna injerencia, pero es casi como que los mismos usuarios se están autoempujando. Y también quiero decir, hay mucha información, está circulando información no muy fidedigna. Esto como a mí ayer me llamaron para decirme que había hecho transferencias en mi cuenta de Santander y que por favor resetearan la clave, y me metí a la página del banco y no había pasado nada. Bueno, por ejemplo, conozco un cliente mío que le llegó una carta en que le decía que si no se metía a la CASUP iba a caducar el derecho, ¿ya? Entonces, hay que aclarar eso. El artículo 12º transitorio, que es al que tú te refieres, el efecto que tiene por no integrarse o no haberse integrado a echarse parte del proceso, digamos, de conformación de la comunidad, es no autorizarse los cambios de punto de captación dentro del mismo acuífero, y no la caducidad, ni la reducción, ni ninguna otra pena del tercer ciclo del infierno hídrico que se nos pueda ocurrir, ¿ya? La caducidad solo se produce por dos razones, de acuerdo a la normativa vigente, que es la no inscripción dentro del plazo 18, ojalá aumentable 5 años, y ojo que a la pregunta que hacía Jorge, eso no es ley todavía, entonces yo no me atrevería a interpretar la propuesta de un inciso que todavía no ha salido del horno, no ha salido del Congreso. Y la otra opción de caducidad es para todos los derechos vigentes, inscritos, no inscritos, lo que sea, es por no uso, pero ese es otro tema, ¿ya? Y eso está asociado al tema de las patentes, que tampoco me metí ahí porque no alcanzábamos, ese es un tema para otro seminario si quieren. Entonces, yo creo que el plazo es muy bajo. Si no se está modificando en este boletín, que lo que hizo fue unificar varias modificaciones que se estaban proponiendo por parte de distintos parlamentarios, y también ahí se unió el Ejecutivo, y hay un cuento de que estamos o sea, los usuarios saben qué es lo que está pasando y la autoridad también está reaccionando. No me preguntes por qué no se incluyó, quizás porque sacar la norma más urgente, y la otra, como tiene una sanción distinta, una sanción no tan grave como la caducidad, pues la caducidad es la sanción más grave de todas.
quizás no han entrado ahí, pero yo creo que esto tiene que adecuarse a nuestra dura realidad y ojalá quizás unificar los plazos. O sea, al fondo, a ver, aparte que los distintos plazos también llevan a la confusión. Por eso yo encuentro bueno de que el proyecto que está tramitándose, que por ahí tengo el número de boletín, se los puedo mandar, unifica a los 5 años, cosa que a los 5 años, ok, vamos a tener un Big Bang, pero por último sabemos cuándo es el 15.588-33, para los que quieran seguirlo en la página del Senado. Esa sería mi Pero opinión. para completar tu aclaración y que nos quede claro, Sí. los que no iniciaron pueden iniciar después de esa fecha. Y el problema que les genera es que no pueden hacer tramitaciones sobre los derechos porque la CASUB no está vigente. Mira, ¿Sería eso? a ver, uno de los problemas que presenta y Pablo también, uno de los problemas que presenta esto de que las CASUB se pueden constituir, pero después deberían incluirse todos los usuarios, porque los usuarios deberían estar dentro de su propia comunidad y no iniciarse en paralelo. Entonces, como dice Carlos Flora acá en el chat, se entiende que se incluyen, participen o no, criterio que obviamente está impulsando la DGA para efectos de orden. Ahora, en la práctica se podría dar de que hubieran dos iniciativas paralelas, porque además hay un tema de estatuto, un tema de reglamentación que también puede que no todos estén de acuerdo. Ahí Pablo seguramente me va a hacer la posta en la es opinión que, más práctica. si me permiten, quisiera decir, efectivamente este tema de la comunidad de agua subterránea es de alto interés para el Sud, porque al Sud se preocupa de las aguas subterráneas. Quisiera decir lo siguiente. Primero, el plazo ya está vencido. Es decir, los que ya no se hicieron parte del proceso de organización, si hoy día ingresan una solicitud de traslado o de cambio de punto de captación de sus derechos y no tienen cómo acreditar que se hicieron parte de la CASUB, la DGA les va a decir que no puede autorizar los traslados. Ahora, para contestar derechamente a Eugenio, en cualquier momento esto se puede solucionar, es decir, es cosa de que se hagan parte en la organización de usuario y esto se soluciona. Ahora, esto que se dice tan fácil, hacerse parte de la organización de usuario, no tiene nada de sencillo. Les quiero transmitir lo siguiente. Por las conversaciones que yo he tenido con la Dirección de Agua, ellos entienden que se cumple con la norma legal en aquellos casos en que hay un juicio de organización de la comunidad de agua subterránea, haciéndose parte en ese juicio. Y para eso, bueno, van a tener que contratar un abogado que lo represente y que haga el trámite de hacerse parte, porque para una persona que no es abogado el tema pudiera ser bastante complejo. Ahora, la respuesta más compleja de todas es que si uno le pregunta a la DGA, bueno, ¿y qué hago si no hay ningún juicio iniciado para organizar una organización de usuarios? Y la respuesta de la Dirección General de Aguas es, bueno, tiene que iniciarlo el titular del derecho de aprovechamiento, que quiere ser parte de una organización de usuarios. Ahora, dicho así, aparece súper simple, pero de verdad es de una complicación enorme. Todo lo que se puedan imaginar de complicación es poco. Es decir, organizar una comunidad de agua subterránea es una cosa complicadísima. Entre otras cosas, pues solo va a dar un solo dato, pero siempre organizar una organización de usuarios, sea de agua superficial o subterránea, es complejo. Porque, entre otras cosas, habitualmente los títulos de los derechos de aprovechamiento no están a nombre de quien efectivamente usa el agua. La gente se preocupa bien poco de hacer las posesiones efectivas, de las inscripciones especiales de herencia, etcétera. Entonces, si uno tiene que ir a acreditar ante un juzgado ser dueño de un derecho de agua, la puede pasar bien mal. Y el juez le puede decir, no, sabe que usted no, este título no aparece a su nombre, etcétera. Si además le suman la complicación que se decía al comienzo de que habitualmente la gente no tiene idea a qué organización de usuarios pertenece, porque anda a decirle tú a cualquier chileno qué es lo que es un sector hidrogeológico de aprovechamiento común, hablarle en un idioma absolutamente incomprensible. Pues ni siquiera se llaman acuíferos, se llaman esto de los chats famosos, los del sector hidrogeológico. Entonces, esto yo creo que está pésimamente pensado y es de un voluntarismo absurdo. Es decir,
pensar que las organizaciones de aguas subterráneas se van a organizar porque los amenazan de que no van a poder hacer traslados, lo único que va a fomentar, creo yo, es que la gente va a empezar a sacar agua de un lugar donde no tiene autorizado, sin pasar por el trámite por la Dirección General de Agua, porque el trámite es tan engorroso, es tan absurdo, que yo creo que esto va a tener que ser modificado, porque si no, no va a lograr el objetivo que se buscaba, creo yo. Eso. Pablo, si me permites complementar lo que acá... Uy, Dale, Camilo. parece que no, es que se me pegó el internet. Complementar. Pensando, como dice, yo creo que estoy súper de acuerdo con Pablo, yo creo que esto estuvo, aparte de, a ver, no estuvo planificado, mal pensado y de un voluntarismo brutal, no solamente para los usuarios, sino también para la misma autoridad. O sea, la capacidad, por más que le metan presupuesto, la DGA está absolutamente... Son demasiados paños que cortar. Los reglamentos tampoco van a estar dentro del año, son no sé cuántos reglamentos. O sea, el voluntarismo es alto en esta reforma. Y una cosa que hay que pensar es que todos estos procesos, y no solamente estoy hablando de Chile, sino yo, bueno, como soy profesora, / abogado, entonces miro mucho para afuera, me ha tocado mirar los procesos de California, Australia, otras regiones semiáridas que en el fondo se han tenido que enfrentar a problemas. Y solo en Australia se demoraron 10 años en poder semi-ordenar la cuenca gigante que tienen, ok, pero para poder el tema de cantidad de derechos, medición, etcétera, etcétera. 10 años. Meses, después 2, después, o sea, era 1 año, 18 meses, 5 años, vamos a estar nosotros poco menos, y con 101 cuencas, ¿eh? Porque en Australia estamos hablando solamente de la cuenca del Murray-Darling, que es grande, pero es una cuenca. Vamos a estar con cuántos sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común hay. Si son 101 cuencas superficiales, yo no sé cuánto, no sé, no tengo idea, yo ni la dejé hacer. O puede que todavía estén definiéndolo. Entonces, yo, por ejemplo, si pensamos, estas son políticas públicas de largo plazo, deberían ser por lo menos 5 años para el tema de solo los registros, y aún simplificando el procedimiento de perfeccionamiento, con pega extra para la DGA, cambiando la institucionalidad, ojalá, o metiéndole mucha ayuda, y después ver el tema de la erosión de tu usuario. Porque si no es imposible que tú lo hagas. O sea, como dice Pablo, ¿cómo voy a acreditar que yo estoy acá si ni siquiera saben si existo? ¿Cachai? O sea, perdón por la coloquialidad, pero en el fondo como Oye, que... Camila, es que no sé si Pablo me autoriza, le podríamos dar la palabra a un Manuel. señor que... No, espérate, es que ¿No? hay en el chat, ¿Ya? hizo escribió algo, Carlos Flores, que yo no sé si este Carlos Flores es ¿El mismo Carlos de Flores? la DGA, Yo creo que y si fuera Sí, él, supongo. si Creo fuera que sí. él, yo le daría la palabra para que trate de contarnos qué es lo que está pensando la DGA sobre este tema. No sé, Pablo, no sé si me Porque autorizas a dar la además palabra. hay una pregunta de Pedro Pablo Campos, justamente respecto a lo que tú dijiste, que cuál es el criterio para entender desde que se están haciendo la proceso de formación, será iniciado el trámite judicial, no se parte. Parece ser ese el criterio hasta el momento, Sí. respondiendo a esa pregunta. Pero Entonces no sé si Carlos Flores está por ahí, para que... Vamos a hacer el guante, Carlos. Hola, ¿cómo buenas estás? tardes. Soy Carlos Flores de la DGA, pero no el Carlos Flores que don Pablo piensa. Yo soy Carlos Flores, eres el abogado de allá del Sure. de Punta Arenas, ¿o no? justamente soy el abogado de Aysén Aysén, ya. y no el jefe del DAR del nivel central. Ya, hola Carlos, gusto saludarte. Mucho gusto, Carlos, te sigo harto, así que te he visto, Igualmente, publicas muchas hartas cosas, muchas gracias. Sí, gracias. Pero perdón, bueno. Algo nos podrás decir, algo nos podrás decir igual. Sí. No te puedes escapar, no te puedes escapar. Sí, ¿me podría repetir la pregunta? Que cuando escuché mi nombre me puso un poco nervioso. Es que tú dijiste algo en el chat que me gustaría que si lo puedes explicar. Sí, bueno, es que el último criterio del servicio, porque acá en Aysén no tenemos comunidades de agua subterránea en formación, sí estamos trabajando bastante con las de aguas superficiales, y en el fondo el criterio de la DGA es que se están incorporando a todos los titulares, por lo menos en aguas superficiales, en la obra, ¿cierto? Y que utilizan la obra sin perjuicio de que participen o no en el procedimiento. Entonces, la última que impulsamos nosotros
es en el río Avilés, en la localidad de Fachinal, comuna de Chile Chico, ¿ya? Un río que le llega al General Carrera y que aproximadamente son 40 usuarios, y en el procedimiento judicial, como no participaron todos, muy difícil poner de acuerdo a toda la gente para firmar la escritura, participaron alrededor de 22, 23 usuarios. Sin embargo, en la sentencia se incorporaron a los 40 y tantos usuarios, como en el catastro de comunero, en los estatutos, etcétera. Entonces, y ese es el criterio que entiendo está impulsando el servicio. Yo he visto harta jurisprudencia de otros procedimientos judiciales que se están impulsando también en el sector centro, centro-norte, y se están incorporando a todos independientemente de si participen o no, porque finalmente ese el sentido de que todos forman parte del sistema. En aguas superficiales quizá un poco más simple, porque utilizan todos la misma obra, ¿cierto? Pero en agua subterránea, obviamente, la dificultad es mayor. Siendo que, de todas formas, se hizo así también en la CASUB que se está conformando en la laguna de Aculeo. Creo que ahí don Guillermo, profesor Donoso, está participando con el equipo de la Católica. Pero bueno, esa como de agua subterránea no sé mucho porque no tenemos ese tipo de problemas. Desconozco un poco en ese tipo de materias, pero en aguas superficiales es así el criterio del servicio. Gracias, Carlos. Perdona, eso, el 194, que los interesados que no hayan comparecido a la escritura o no hayan asistido al comparendo y quienes les hayan asignado derechos siempre podrán reclamarlos en cualquier tiempo. Cuando no tiene efecto, puede tener el efecto de incluirlos teóricamente, pero puede que no estén. O sea, por supuesto, después van a quedar incluidos en el registro, en los estatutos, y van a formar parte del rol de comuneros, pero después viene la parte práctica, que ahí está lo difícil, de que efectivamente participen en la organización, paguen sus cuotas, asistan a la junta ordinaria, extraordinaria, y bueno, entonces también genera un efecto quizás pues medio perverso, porque implica que no va a haber sala probablemente en la primera citación, después vamos a tener problemas de legitimidad, etcétera. Pero la idea, en el fondo, por lo que yo entiendo, es que obviamente se incluyan a todos los usuarios. Muchas gracias, Carlos, Camila. Manuel, antes de la palabra voy a hacer una pregunta cortita que hay en el WhatsApp, en el chat, perdón. Para ti, Pablo. Ya tengo un eco, no sé, alguien me tiene ahí con eco. Que dice, ¿desde cuándo se considera una obra nueva? De Fabiola Landeros en la consulta. Bueno, vuelvo a decir que lo que ha dicho la Corte, los tribunales, es respecto de las obras y de la aplicación del artículo 294 y siguiente del Código de Agua. Esto no son obras, no aplica a las modificaciones del artículo 41 y 171 del Código de Agua, por si acaso. Ahora, obviamente el fallo no entra al detalle, pero obra nueva es la que no existía y que estamos proponiendo construir y utilizar. Todo lo que ya exista y que le queremos hacer alguna modificación, aunque sea de aquellas modificaciones que pudieran incorporar, por ejemplo, un caudal mayor a 2 metros cúbicos por segundo y que por tanto pudiera estar calificado dentro del 294 del Código de Agua, no aplica el 294 porque son obras antiguas. Ese es el criterio de la Dirección General de Agua, de los tribunales de justicia. Son obras nuevas, inexistentes y que estoy proponiendo construir, y para eso presento un proyecto a la Dirección General de Aguas. Gracias, Pablo. Don Manuel Jara. ¿Cómo estamos? Yo voy a complementar a Pablo. El MOP tiene la misma fórmula de hace tiempo. En el año 2018 parte con su programa de rehabilitación de embalses y hace el mismo alcance. Establece que un embalse, por no ser un embalse nuevo, no debe entrar al 294 y no debe entrar tampoco a resolución de calificación ambiental. Con ese mismo criterio, el año 2020
2020 parte con la rehabilitación de canales, estableciendo exactamente lo mismo y ha sido un programa bastante, digamos, abundante en recursos y de los que yo diría que ha tenido mayor avance estos años, y no ha contado efectivamente hasta el momento con reclamos ni de la DGA ni de el CEA respecto a estas características. Entonces, tienen que mantener ciertas condiciones, y las planteó Pablo. Una, no cambiar el aforo, es decir, si el canal está definido con una cierta cantidad de derechos de agua, no puede aumentar ese derecho, ese es el con el cual se puede hacer. Dos, no puede tratar de cambiar tampoco el layout del canal, tiene que moverse, digamos, en los mismos ámbitos en que se construyó originalmente. Ahora, quizás la pregunta más importante es la que hicieron recién. ¿Hasta qué punto se puede mejorar o se puede llevar a un canal entregarle ciertas características? Bueno, en esto se ahondó bastante en el año 2020 y incluso se propuso la construcción de bocatomas en canales, llevándolo a este programa de rehabilitaciones, que por definición son obras nuevas. El criterio que se trató de colocar en ese momento era la relevancia que tenía en términos económicos respecto a la rehabilitación del proyecto, dado que, por otra parte, el Estado en este programa establece una cierta condición, que un proyecto de rehabilitación, por su parte, no puede ser mayor al 30% del valor de reconstrucción o construcción de una obra nueva. Por lo tanto, mirando desde el punto de vista económico, se trató de establecer que en la medida que estas mejoras no fueran significativas respecto al valor de reposición del bien, podían ser consideradas dentro de la rehabilitación. Ahora, eso también no está absolutamente delimitado. Y de hecho entiendo que han habido desde el año 2020 a la fecha bastantes discusiones entre el Ministerio de Desarrollo Social y el MOC, justamente para tratar de delimitar cuáles son esos elementos que pueden ser incluidos en la rehabilitación de un canal o de un embalse. Perfecto. Muchas gracias, Manuel. Gao. Hola, buenas tardes. También estoy sin imagen porque estoy arriba de mi camioneta y se ve pésimo, aunque prenda la luz no me van a mover muy bien. Pero quería observar lo siguiente. Mi nombre es Gonzalo Araya, soy abogado de la Asociación Canal Maule, en la cuenca del río Maule. Y respecto a la primera parte de la exposición que Camila muy claramente nos expuso, yo quisiera observar de forma complementaria lo siguiente. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ya. Nosotros como Canal Maule llevamos mucho tiempo estudiando esta temática desde diversos prismas. Me refiero a la temática relativa a las aguas superficiales y los procesos distintos de regularización y los plazos que están corriendo en la 21.435. Quiero hacer presente algunos hechos concretos que nosotros hemos realizado, respuestas que hemos recibido de la autoridad, interpretaciones nuestras y la conclusión definitiva. Me parece muy importante poner sobre la mesa que hoy día el gran universo de derechos de aprovechamiento de agua está sometido a las inscripciones estas originarias de organizaciones de usuarios y particularmente comunidades de agua promovidas por la Dirección General. Gonzalo. Darle algún tipo de vigencia a esas inscripciones, que en el estricto rigor no tienen el acto de autoridad que requiere la ley para someterse a las normas transitorias. Y eso es un tema muy importante porque el universo más importante de agua de regadío está ahí. Son constituciones de comunidades de agua y actos derivativos por transferencia y transmisión, cuya naturaleza jurídica no es propiamente tal un acto de autoridad, por lo tanto los plazos que corren actualmente no estarían aplicando de forma directa, como es el del catastro público de los 18 meses que está siendo prorrogado hoy día, a 5 años como nos plantea Camila, y habría que evaluar en caso específico, digamos, cuál es el procedimiento que correría para este tipo de derecho, entendiendo que esta norma 13ª, no quedó bien redactada, se está tratando de sustituir o modificar con algunos agregados que tampoco son de la certeza jurídica que se requeriría, porque no hacen referencia al artículo primero transitorio de la 21.435 en cuanto a entenderse como estos derechos reconocidos, constituidos conforme a la ley, están en una especie de limbo vacío legal,
de tal manera que no otorgan certeza jurídica. Y por eso quiero dejar sobre la mesa la inquietud, primero que como Canal Maule nosotros solicitamos a la autoridad un pronunciamiento oficial a nivel central en cuanto a cuál es el trámite que permite obtener certeza jurídica sobre el dominio en las aguas que nacen de comunidades de agua promovidas por la DGA, y la respuesta fue que el trámite correspondiente es el artículo 2 transitorio, que por lo que veo en este foro parece ser bastante resistido. Yo también resisto a él por lo difícil y complejo que es su tramitación y por la dificultosa ruta que probablemente se entable con la DGA a futuro, entendiendo que sería un tremendo universo de usuarios los que están sometidos a esa necesidad, pero derechamente no veo cuál sería la alternativa para proteger el dominio sobre el derecho de aprovechamiento de agua en un plazo a 5 años, que no sea el 2 transitorio, porque estos derechos no tienen en su origen o naturaleza un acto de autoridad claro y preciso. Esa es la observación que me gustaría, de la cual me gustaría tener algún grado de feedback de los expositores. Gonzalo, ¿Sí? a ver, te puedo dar datos en el fondo, y esto como te digo, como les dije antes, esto es una noticia en desarrollo, y en el cual, y aquí estoy hablando como presidenta de la asociación, de la cual también Pablo forma parte, nosotros intervinimos en ese proyecto justamente haciendo ver ese punto, ¿ya? De que en el fondo los títulos que se llaman constitutivos, hoy de nuevo estoy con eco. Los títulos en el fondo que Gonzalo, alguien tiene el Gonzalo, micrófono abierto. Gonzalo, tienes que cerrar el micrófono, porque si no... Ahí sí. Ahí sí, gracias Pablo. Los títulos que, la modificación que, yo no diría, uno, tenemos que esperar a ver cómo sale este proyecto de ley que todavía está en trámite, ¿ya? Ya salió recién la semana pasada el informe de la comisión, pero una de las cosas que se observaron por lo menos por nosotros, y ese fue el aporte que tratamos de hacer dentro de lo que está empujando el Ejecutivo, que era ampliar el plazo, era arreglar también este tema de las comunidades, o sea, aquellos usuarios cuyo título es el constitutivo de la comunidad, ¿ya? En el fondo, aquellos casos en los cuales, promovidos por la DGA, específicamente, tal como tú lo decías, el titular tiene su inscripción en la misma inscripción estatutaria, ¿ya? Que ahí la DGA te está diciendo, si usted no tiene un título previo que lo habilite para estar en esa comunidad, usted tendría que irse por el segundo transitorio. Justamente como el artículo 13 transitorio está exigiendo tanto una inscripción estatutaria como una inscripción, más bien una inscripción individual, porque eso es lo que quiere el principio de esta unidad registral, que cada titular tenga su propia inscripción. Lo que nosotros lo que se propuso, y no sé si va a salir, pero es parte del proceso legislativo, es que se considere justamente aquellas comunidades que fueron impulsadas por la DGA, cuyos titulares lo que tienen es la inscripción constitutiva, la estatutaria, se permita hacer una inscripción o se considere esa inscripción como la reconocida, ¿ya? Esa es la fórmula que estamos proponiendo. Y ojo, que también en este mismo boletín está un poquito más abajo algo que, y esto lo digo con autoría porque lo hemos conversado largamente también con otra sociedad que fue la María Luisa Baltra, que es la simplificación del procedimiento de perfeccionamiento a nivel administrativo, para no tener que hacer esa vuelta, que es así. A ti no te gusta el segundo transitorio, a mí el que me duele la cabeza y con el que he tenido las peores pesadillas es con los procedimientos de perfeccionamiento. Porque cuando entran a explicar las características esenciales de un derecho de aprovechamiento, que si es consultivo o no consultivo, de ejercicio permanente o eventual, y los otros, los jueces de letra, con el debido respeto, a lo largo de este país, tienen criterios realmente creativos. Entonces, por mí, mientras saquen el procedimiento de perfeccionamiento, ojalá, de esta diversidad de criterios, vamos a tener también una posibilidad de poder inscribirlo de una forma más ordenada. Pero esa sería la respuesta, hasta el momento, pero no es ley, es un proyecto. Muchas gracias, Camila. Me gustaría, Camila, si es posible, cerrar ese punto con una opinión de mi parte. Dale nomás.
Mira, te comento que yo conozco bastante también el proyecto, es bastante sucinto, tiene poca sustancia en rigor. Eh, Me tocó estar con el director nacional Rodrigo Sangüesa hace más o menos un mes, y en conjunto con el exdirector eh, de Aguas, se me olvida el apellido siempre. ¿Oscar? Esa ¿Cristi? reunión, el ¿O senador, Oscar? ¿Cristi? ¿O no, Carlos No, Esteves. Carlos Esteves. Esteves. No, Carlos Esteves. Carlos Esteves y Rodrigo Sangüesa, director actual, titular, hace 30 días aproximadamente. Y en esa reunión también estuvo el senador Rodrigo Galilea y el presidente de la Asociación Canal Mable, José Manuel Silva. El objeto de nuestra reunión era particularmente discutir estas temáticas, el 2 transitorio y sus detalles, y cómo aplica el 2 Quedaste en la mejor parte. transitorio a los regantes que tienen origen en comunidad 13 del artículo transitorio de la ley 1045. Y la verdad es que se me pidió, así fue planteada, agregar a esa moción una frase en cuanto a, o postulado en relación a agregarle a esta norma un cierto grado adicional de certeza jurídica. Lo digo porque la denominación acto de autoridad que está considerada, valga la redundancia, en todas las normas transitorias de la 21435, esa denominación acto de autoridad no está en este caso, no existe, ¿ya? Para el usuario individual. Por lo tanto, es sumamente importante que se concuerde la norma 13ª transitoria con el artículo 1º transitorio de la 21435 en cuanto al reconocimiento de esos derechos bajo el amparo de la norma constitucional que hoy día lo ampara, la redundancia. Quiero hacer presente eso porque hay un postulado, hay una idea, hay una complementación a esa indicación sustitutiva promovida por el Ejecutivo a partir Se te va la señal, Gonzalo, de repente. de esta reunión que se En las llevó a mejores efecto en partes. Santiago, y espero que se agregue como fue solicitada, no puedo seguir entonces porque estoy manejando, porque no tengo muy buena señal, pero Sí, espero que se haya entendido. La parte Gracias. medular final la perdimos. ¿Dónde quedamos? ¿Me alcanzan a escuchar? En el tema de la autoridad, y ahí nos supimos qué más. Claro, bueno, la moción nuestra es que se incorpore a esta discusión legislativa la concordancia entre la norma 13ª transitoria y la norma primero transitoria de la 21435. Agregar ahí un inciso final o un apartado final que otorgue a esas organizaciones de usuario constitutivas promovidas por la DGA el carácter de derechos reconocidos por la autoridad, de tal manera que el acto de autoridad se entienda ahí saneado, porque de no ser así, por mucho que esta norma se mejore o se perfeccione sin este acto de autoridad, perdería fuerza, y al perder fuerza pareciera ser inútil, sobre todo porque estos derechos además deben ser perfeccionados dentro del plazo de 5 años, como bien dice Camila, y el procedimiento, entiendo yo, también se está tratando de hacer más ejecutivo, eliminando la vía judicial del mismo para hacerlo menos engorroso, pero si la norma 13ª no se mejora y no se protege en cuanto a que se entiendan reconocidos esos derechos para todos los efectos legales, parece inoficioso que se utilice. Esa es mi digamos, complementación en cuanto a esto. De tal manera de que la vía del 2 transitorio, por muy engorrosa que sea, sigue siendo la vía más sana, más clara y más expedita, aunque engorrosa, para lograr un saneamiento definitivo del derecho de aprovechamiento cuyo origen no es un acto de autoridad, sino que la constitución de una organización de usuarios. Porque termina con el derecho perfeccionado y en un solo acto administrativo
se termina por proteger el dominio y además agregar o incorporar las características esenciales necesarias para que el derecho se encuentre perfeccionado y por ello se pueda anotar al margen de la inscripción conservatoria y se puede incorporar este título al catastro público de agua, dejando o cerrando el círculo de lo que requiere la ley. Ese es el planteamiento que quería yo observar. Gracias, Gonzalo. Ahora te entiendo. Ahora te entiendo. Ahí, Silenciame. O sea, sí, perdón. o sea, El micrófono. el micrófono. ¿Aló? Ahí sí. Lo que entiendo, si entiendo bien, ya te entendí bien, en el sentido de que se entienda como acto de autoridad ese reconocimiento que hizo la DGA a esas comunidades promocionadas en su minuto. Esa sería la conexión con el artículo primero transitorio. Vamos a ver qué pasa con el proyecto de ley, pero podría todavía cambiar algo. Así es, yo envié este agregado a través del senador Galilea, quien lo iba a promover a través de las vías correspondientes. Espero que se discuta en algún minuto y se haga parte de según lo que al menos manifestaron los personeros de la DGA en estar de acuerdo en que se discutiera al menos esa incorporación, la importancia que podría revestir para el futuro de esa norma. Muchas gracias, Gonzalo, Camila. Hay un comentario o pregunta de Francisco Silva en el chat que dice: la conformación masiva de comunidades de agua propiciadas por la DGA se habrían llevado a cabo solo en los años 94 y 95 o se extienden a periodos anteriores y posteriores. Yo, para empezar, no hablaría jamás de conformación masiva, porque no tenemos una conformación masiva de comunidades de agua, tenemos contados con los dedos de una mano, ¿verdad? Así que efectivamente en esos años hubo intención de hacer, pero al menos la información que yo manejo es que no es lo que tenemos actualmente y lo que se ha intentado. No sé si alguien quiere complementar, pero de conformación masiva no tenemos, digamos. Oye, Pablo, vale. solo decir que efectivamente esos años la DGA destinó parte importante de recursos a unas organizaciones de comunidades de agua. No sé si llamarlo masivo, pero fue bastante importante, por llamarlo de alguna forma. Fue la última vez que se destinaron tantos recursos a la organización de comunidades de agua subterránea y ni siquiera subterránea, superficial sobre todo. Especial, casi todas superficiales, la verdad. Y después de eso han habido esfuerzos muy, muy pequeños y muy circunscritos, pero efectivamente tiene razón quien señala eso de que esto se refiere básicamente a lo que se hizo esos años. Para tratar de contestar esa pregunta, al menos el artículo que está propuesto en el último informe del boletín 15.58833 habla solamente de aquellas organizaciones de usuarios cuya constitución judicial o extrajudicial haya sido promovida por la Dirección General de Aguas. No tiene años, no tiene plazo. Por lo tanto, se refiere más bien a si el origen estuvo promovido por la DGA. Es una situación más de hecho que plazo. Ahora, que sepamos, como dice Pablo, que hubo una época en la cual esto se hizo más, puede ser. Pero la norma como está en el proyecto, insisto, esto es un proyecto, se refiere solamente al hecho de que hayan sido promovidas por la DGA. Y ahí puede linkearse quizás con lo que decía Gonzalo, que hay algún acto de autoridad reconociendo la existencia de estas comunidades y de sus usuarios. Perfecto, muchas gracias por el complemento, Pablo, Camila. ¿Alguna otra consulta? Nos han ¿Comentario? exprimido. Sí, ya son 7:45 ya. Eso pasa siempre en estos foros, Camila. Bueno saberlo. Sí, si es que me invitan de nuevo. Por supuesto. ¿No? Parece que... Yo creo que hemos tenido una interesante Ay, la María conversación. Angélica está preguntando el número de boletín, pero yo lo voy a escribir acá.
Ya, lo pones ahí en el chat, entonces. Sí, mejor, Camila. porque si no lo alcanzan a anotar. Ahora, es una acumulación de proyectos refundidos, pero con ese lo pueden encontrar en la página del Senado y seguirlo. Y el último informe salió, no sé si el lunes, o sea, el jueves pasado, creo, de la Comisión de Agricultura, porque de hecho se terminó, la María Luisa fue a exponer el lunes. Así que esto está todavía en proceso. Se debería votar, a todo esto se supone que debería votarse en sala ayer o hoy día. No sé si pasó. Quizás, bueno, es noticia en desarrollo. Y ahí vamos a ver cómo sale. Ok, muchas gracias. Si no hay más comentarios, agradeciendo, Camila, tu participación, Pablo, como siempre, también, ¿verdad? Vamos a cerrar nuestro webinario. Les recuerdo que los webinarios se están haciendo este año el último martes de cada mes, ¿verdad? Así que desde ya están cordialmente invitados. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde-noche y nos vemos. Reitero los agradecimientos, Camila, Pablo, y a todos los que participaron y nos acompañaron hoy. Estén muy bien. Chao. Que estén súper bien. Chao. Gracias, felicitaciones. Buenas noches. Hasta luego.